Bueno, nuestro café se titula Activa la gracia de Dios sobre tu vida. Así se titula nuestro café en esta mañana. Activa la gracia de Dios en tu vida. Activa la gracia de Dios en tu vida. Y es que la gracia de Dios en nuestra vida es un regalo, ¿no? Es un regalo. Gracia significa favor inmerecido. Gracias significa que no tuvimos que hacer nada, sencillamente Él nos lo regaló, es un regalo por el cual nosotros no pagamos ningún precio. Y la gracia de Dios es a nuestro Señor Jesucristo. Él es la gracia de Dios. Pero en Él también había gracia cuando estuvo en la tierra, estaba lleno de gracia. La misma palabra de Dios nos lo dice. Y a veces nosotros habiendo recibido a Jesús en nuestra vida, pareciera como que la gracia no se activara en nosotros, ¿cierto? O no se activara en algún área de nuestra vida. Usted dice, no, yo experimento gracia de Dios en mi trabajo. A mí me va muy bien el trabajo, pero yo no experimento gracia de Dios en mi relación familiar, en mi familia, en mi área emocional. Pareciera que no experimento gracia. O usted dice, yo tengo gracia de Dios en mi familia, en mi trabajo, pero quizás no experimento gracia de Dios en mi área física, en el área de la salud. O quizás usted dice, tengo la gracia de Dios en mi área espiritual, en mi área ministerial, pero económicamente pareciera como que no fluye esa gracia de Dios. Y la gracia de Dios opera en todas las áreas de nuestra vida. La gracia de Dios es plena y abarca todas las áreas de nuestra vida. La muerte en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo involucró todas las áreas de nuestra vida. Por eso sus promesas cumplen, se cumplen en todas las áreas de nuestra vida. Él dice, por mis llagas ustedes son curados, ¿cierto? Mi palabra es medicina a su cuerpo. La palabra de Dios también me dice que Él quitó el trabajo y el cardo y el sudor de sangre al trabajar, es decir, nuestro trabajo y nuestras manos y nuestros pies quedaron bendecidos porque en la cruz del Señor le fueron crucificadas sus manos. Ahora mis manos son benditas, mis pies son benditos, soy anunciador de paz, soy portador de vida y de paz, ¿cierto? La gracia de Dios opera en mi área emocional porque dice que Él me liberó de toda atadura, de todo temor y le ha dado propósito a mi vida. Dice que todos los temores quedaron crucificados en la cruz del Calvario. Dice que Él trae la paz que sobrepasa en todo entendimiento. Dice que la palabra de Dios, todos los regalos que Jesús me dio, dice que murió joven para que yo viviera larga vida. Dice que Él se empobreció para que yo fuese enriquecido. O sea, las promesas de la cruz y la obra perfecta de la cruz tienen en sí grandes promesas de gracia y favor sobre nosotros. Pero ¿por qué esa gracia no se activa en todas las áreas de nuestra vida? ¿O qué tenemos que hacer para que la gracia de Dios se active en todas las áreas de nuestra vida? Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje del Señor Jesús cuando el Señor Jesús ora por una higuera, ¿cierto? Con sus discípulos, pero quiero que usted vea todo el proceso cuando Él ora, luego lo que Él hace y luego cuando regresan lo que sucede con la higuera. Pero quiero que entienda algo poderoso ahora mismo cuando estoy hablando de la gracia de Dios. Quiero que esto tomes nota porque la gracia de Dios, póngalo ahí, la gracia de Dios opera sobre aquellos que descansan, sobre aquellos que reposan, sobre aquellos que están plenamente confiados. La gracia de Dios se activa en los corazones que tienen descanso. La gracia de Dios solo opera en el corazón y en la vida que tiene descanso. Gracias, mi vida. La gracia de Dios solamente se activa en el corazón que está descansado, es decir, en el corazón que no está afanoso, que no está preocupado, que no está angustiado y que está reposado y descansado. Y quiero esta primera parte hablarla antes de que leamos la historia cuando el Señor Jesús le ora a la higuera y va a orar allí. Quiero que leamos un versículo bien poderoso donde habla acerca de la gracia, y es que en Lucas capítulo 2, verso 40, habla de que en el Señor Jesús dice que en él había gracia, sobre él había gracia.
Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, verso 40, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él. Y quiero decirles que la primera vez que la palabra de Dios menciona la palabra gracia es en el libro de Génesis, para que ustedes puedan entender lo que le quiero, el mensaje que hoy el Señor nos quiere dar. ¿Cómo se activa la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Qué tengo que hacer para que la gracia de Dios se active en mi vida? Mira lo que dice en Génesis. La primera vez que se menciona gracia es en Génesis capítulo 6, versículo 8. Y dice, Noé halló gracia en los ojos del Señor. Es la primera vez que aparece el término gracia en el libro de Noé. Dice, y Noé halló gracia a los ojos de Jehová. ¿Y qué significa el nombre Noé? El nombre Noé significa descanso. Descanso. Descanso significa Noé. O sea, gracia, la gracia reposa en el corazón que tiene descanso, que está descansado, que está reposado, que no está angustiado, que no está afanoso, que no está desesperado, que no está ansioso ni deprimido. En aquel que está plenamente confiado, se activa la gracia de Dios. En aquel cuyo corazón está puesto en el Señor Jesús. En aquel que reposa en el Señor Jesús. En aquel que hay descanso. Ahora sí vamos a la historia que quiero que leamos y que entendamos, porque usted dice, ¿y cómo se hace eso, Silvia? ¿Cómo se hace para estar reposado, descansado, confiado en el Señor? Quiero que me acompañe, por favor. Acompáñame al libro de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 14. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Acompáñeme por favor a Marcos. En el capítulo 11, desde el versículo 14. Dice de la siguiente manera, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero quiero que vean lo que pasa siguiente a esto. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ojo acá. Quiero que subraye este versículo porque aquí es donde te voy a compartir cómo hallar descanso. Cómo hallar el descanso para que la gracia de Dios se active sobre nosotros. Dice versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hoy por hoy, la casa somos, el templo somos usted y somos yo. La palabra de Dios dice que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En ese momento el templo físicamente estaba allí, allí fue donde Jesús fue, al templo físico, a donde el pueblo iba a llevar sus ofrendas, donde el pueblo iba a orar, a descansar, a reposar en el Señor.
Y el Señor dice esto después de que hace la oración de la higuera. Cuando el Señor le dice a la higuera, nunca más darás fruto, viene al templo y enseña esta verdad tan poderosa. Quiero que entiendas algo. La manera a través de la cual usted y yo activamos la gracia de Dios es a través de la oración permanente, de la oración persistente, convirtiendo nuestra vida como una casa de oración, convirtiendo mi vida en una oración permanente, convirtiendo mi tiempo, mi día a día, mis actividades, mis quehaceres en una oración permanente. La oración no es solo cuando yo me levanto en la mañana a los 30 minutos o la hora que yo dedico a estudiar la palabra, eso está muy bien, pero mi boca tiene que estar de continuo orando. Mi boca tiene que ser esa casa de oración. Mire lo que dice el Señor, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, es decir, que la actividad más importante de un hijo de Dios, además de tener intimidad con el Señor, de leer la palabra, de meditar la palabra, ¿sabe cuál es la actividad más importante? La constante oración. La casa, dice, mi casa será llamada casa de oración. Mi vida tiene que ser una oración permanente. Yo tengo que volver la oración mi hábito más constante y más común en mi día a día, desde que yo me levanto. Debo orar desde que yo salgo de casa, oro, aplico la sangre de Jesús a mi vida, a mis seres amados, al vehículo, a la casa, a mi empresa, donde yo voy con la gente que me rodeo. Yo estoy orando de continuo y más aún cuando hay áreas de mi vida en las que no estoy experimentando la gracia de Dios. Si hay áreas de tu vida donde la gracia no fluye, donde pareciera que el chorro de gracia se hubiese cerrado, es allí donde necesitas descansar y el descanso opera cuando oras. La única forma de encontrar y hallar descanso es en la oración. Y quiero decirte una cosa, cuando ores, tienes que orar basado en lo que Dios ha prometido en esa área, basado en la victoria que Jesús ganó para ti en esa área, si es tu área económica, si es tu área de salud, si es tu área familiar, si es tu área emocional, si es tu área de paz y de gozo y de descanso, si es en cualquiera de las áreas, en las áreas de su vida donde el chorro de gracia no esté fluyendo, yo le quiero decir, es porque no hay descanso, es porque hay un corazón atribulado en esa área, es porque esa área está angustiada. Cuando usted va a buscar las llaves con angustia y desesperación, adivine qué pasa, no las encuentra. Y en el momento en el que usted no está desesperado, está tranquilo, está reposado, y usted de repente voltea a mirar y las llaves están ahí, en un lugar que estuvo siempre frente a su vista, pero la gracia de Dios opera y fluye solamente cuando hay descanso y cuando nuestro corazón se atribula porque nuestro corazón se atribula porque comienza a dudar, porque empiezan a nublar nuestra mente y nuestro corazón de las promesas de Dios. Y la oración que hace nos vuelve a conectar con la victoria de la cruz. La oración que hace nos trae a memoria las victorias que Jesús ganó para nosotros. La oración que hace activa en nosotros la fe. La oración que hace activa la intervención del cielo sobre nuestras vidas. La oración que hace, la oración restaura, la oración vuelve a poner el cielo a trabajar para nosotros. La oración que hace que fluya lo que humanamente no puede fluir. La oración que hace que tu defensa sea el Señor, el que pelea por ti sea el Señor, hace que la fuerza divina intervenga, hace que lo sobrenatural suceda, porque el Señor mira lo que dice cuando llegó al templo, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sabe qué hay en una cueva de ladrones? Hay aceleración. En una cueva de ladrones hay celos, contiendas, envidias. ¿Sabe qué hay en una cueva de ladrones? Hay angustia, preocupación, temor, hay celo. En la cueva de ladrones, ¿qué hay?
tribulación en el corazón. Esa es la cueva de ladrones. ¿Y saben cómo se sana eso? A través de la oración. ¿Cómo se experimenta y cómo se activa la gracia de Dios? A través de la oración. Y la oración a veces pareciera que no tiene efecto inmediato, como en el caso de la higuera. La higuera en ese momento no se marchitó inmediatamente, pero si usted vuelve y sigue leyendo, quiero que me acompañe ahí abajo, versículo 20. Y pasando por la mañana, es decir, al otro día, después de que el Señor maldijo la higuera, fue al templo, enseñó esta principio y sale al siguiente día, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Saben qué? A veces su oración puede tardar una respuesta, pero saben una cosa, el que persiste en la oración, el que persiste en el descanso, el que persiste en reposar en el Señor a través de la oración, sabe que experimenta que la oración opera milagros, transforma, muda, desde la raíz se seca la enfermedad, desde la raíz se seca la angustia, desde la raíz se seca el odio, la ira, la maledicencia, la contienda, desde la raíz se tiene que secar, porque la oración es el descanso y es el poder de Dios obrando. La única forma que usted y yo hallamos descanso y la gracia se activa sobre nuestras vidas es a través de la oración. Dios nos regaló esa herramienta poderosa para experimentar el fluir de su gracia y de su favor. Y la oración tiene que estar basada en una relación íntima de quién es tu Dios. Cuando tú oras basado en las promesas, cuando tú reclamas basado en las promesas y tú dices, había una maldición que recaía sobre la ley, pero Cristo cumplió en la cruz todos los requerimientos de la ley y ahora la maldición que recaía a mí por incumplimiento de ley no tiene poder y ahora se activa la sanidad, ahora se activa el fluir de la bendición, ahora se activa la paz sobrenatural, ahora se activa el gozo, ahora el propósito de vida y empiezas a activar lo que Dios ha prometido basado y basada en la palabra de Dios, basado en lo que Dios dice. La forma en que tú y yo hallamos descanso es a través de la oración. La forma en que tú y yo activamos la gracia de Dios es a través de la oración. Cuando las cosas no están saliendo bien, ¿qué tiene que hacer una mujer sabia cuando las cosas no están saliendo bien en su relación matrimonial? Ora. Ora. Cuando las cosas no están saliendo bien en tu trabajo, en tu negocio, ¿qué tienes que hacer? Ora, bendice, proclama la gracia, el favor de Dios. ¿Qué tienes que hacer cuando las cosas no están fluyendo bien en tu área física, cuando el dolor se agudiza? Ora, ora, porque ahí está el descanso. Cuando oramos encontramos descanso, porque el Señor es nuestra esperanza viva. Esa esperanza es esperar lo bueno en Él, en sus promesas. Él es la esperanza viva y nuestra forma de descansar es en el Señor. Me encanta porque la palabra de Dios menciona que el Señor Jesús dice que crecía en gracia, dice que crecía en sabiduría y en gracia. Eso dice Lucas 2:40, dice, y la gracia de Dios era sobre él. Pero ¿saben una cosa? El Señor Jesús nos enseñó, dice en Juan 5, capítulo 5, verso 19, dice, él puede hacer solo lo que ve hacer a su Padre. Mire, tan lindo porque el Señor Jesús, su ministerio, no lo llevó en sus fuerzas, él lo llevó en el descanso. Por eso la gracia estaba activa sobre él, se activó sobre él, porque él decía, yo no puedo hacer nada que no me haya sido encomendado de mi Padre, porque lo que yo les digo es lo que oí decir a mi Padre, porque lo que yo hago es lo que mi Padre me envía a hacer. Él tenía claro, él vivía en un descanso pleno en el Padre. Él sabía el plan de salvación y él lo fue revelando poco a poco a sus discípulos. Él lo fue revelando a los que habían de ser salvos. Él lo fue revelando poco a poco a las personas más sencillas y humildes de la época, aquellas que tenían un corazón lleno de gracia, un corazón esperanzado, un corazón que reconocía que por sí mismos no podían salvarse, que necesitaban de un mediador y un salvador, aquellos que estaban llenos de fe. Él les fue revelando el plan de salvación y el plan de salvación a nuestra vida. El Señor Jesús lo cumplió en descanso. Por eso dice que la gracia estaba sobre él. La gracia estaba sobre él porque llevó un ministerio en descanso muy intenso porque duró 3 años. Su ministerio comenzó a sus 30 años y se cumplió a los 33 años.
Y saben una cosa, un ministerio tan precioso que nos salvó a nosotros para siempre, que nos dio el triunfo, Él nos dio la victoria, por eso vivimos desde la victoria. Pero saben una cosa, la gracia de Dios cierra el chorro, se cierra, se bloquea cuando tú tienes una cueva de ladrón en tu mente y en tu corazón, cuando andas angustiado, ansioso, temeroso, preocupado, ansioso, acelerado, cuando ahí le estamos cerrando el chorro a la gracia, pero la gracia de Dios se activa cuando estamos en reposo, en descanso, no cuando estamos durmiendo, no, es cuando actuamos confiados, es cuando estamos seguros, es cuando hacemos de la oración un continuo en nuestra boca, es cuando hablamos permanentemente la palabra, es cuando oramos sentados en el trabajo, en el baño, cuando nos vestimos, cuando salimos, cuando manejamos, cuando tu conversación o con la persona que más conversas es con el Señor Jesús. Ahí es donde hallamos el descanso, porque en nuestra humanidad hay aceleración, hay ira, hay soberbia, hay enojo, porque traemos una naturaleza de pecado. Pero cuando oramos, recordamos que Cristo nos dio su nuevo ADN y la paz que sobrepasa entendimiento reposa en nuestra vida y la sanidad reposa en nuestra vida y el que nos rejuvenece como a las águilas y nos da fuerza y vigor como el búfalo es el Señor. Es Él. Es Él el que hace que la gracia fluya. Hoy te invito a que actives y a que hagas tu templo, tu vida, tu cuerpo, hazlo un continuo de oración permanente. Tengo una adicción, Silvia, no sé cómo vencerla. Ora, entrégasela al Señor. Dile, ya no soy esclavo, en mí opera un espíritu de poder y de dominio propio. Comienza a proclamar las promesas. Dice, porque no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y yo tengo el dominio porque Cristo vive en mí y comienza a romper y comienza a orar. Cuando oras, descansas y cuando descansas, la gracia fluye y el poder del Señor se expande de manera sobrenatural. Con esto quiero abrir en este momento los micrófonos, invitarte para que nos compartas qué te llevas. No desesperes cuando la oración, te voy a dar un consejo, no te desesperes cuando la oración no tiene una respuesta inmediata. Persiste en la oración, persiste en la promesa, persiste en lo que Dios te ha prometido, persiste hasta que lo veas y hasta que lo vivas, porque Dios no miente y sus promesas se cumplen. Tarde que temprano se van a cumplir en el tiempo que Él lo haya estipulado y en el momento en que tu corazón esté en reposo, esté en descanso. La gracia va a fluir con torrentes sobrenaturales, va a fluir con torrentes y avalanchas de bendición. Esa paz va a empezar a fluir, esa sanidad, ese gozo, esa restauración, esa libertad, esa provisión, esa restitución, esa multiplicación va a ocurrir cuando reposas, cuando descansas en Él. Y Él hará que florezcas y des fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en todas las áreas de tu vida. Así que con esto terminamos nuestro café de esta mañana y abrimos los micrófonos para que tú nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Quien desee lo puede hacer en este momento. Muy buenos días. Mi nombre es Leticia. ¿Cómo estás, Leticia? Buenos días. Feliz, feliz, feliz. Agradecida, amén. Agradecida con el Señor. Y contento que llegó más feliz. Agradecida con el Señor. Estoy aquí en la clínica Fonsonat. He aprendido durante todo este tiempo a que 40 veces significa que Jesús me escucha, a que tengo que aprender a reposar en el Señor. Y he pasado un mes, ayer cumplí un mes, pero bajo la gloria y la honra del Señor. Me diga, bueno, recoge la cama porque ya me lo dijo, recoge esa cama y vas como dijo en Rompetechos. Gracias por todos los testimonios que he escuchado a través de ustedes.
Un abrazo muy grande y la gloria y la honra sea para el Señor. Leticia, gloria a Dios, así es. El continuo de orar, el continuo de confiar en el Señor, activan su favor y su gracia inexplicablemente, porque ni la ciencia ni nadie va a poder encontrarle una lógica al poder y a la gracia del Señor, a sus milagros y sus prodigios obrando en nuestras vidas. Así que gloria a Dios y declaramos sanidad total sobre tu vida. Yo, Declaramos, Silvia, yo creo que una nueva habitación es la 828 AIB y yo creo que el Señor resplandece su presencia acá. Cada vez que me decían que iba a tener una situación específica en mi cuerpo, yo siempre estaba pidiéndole al Señor que Él iba a traer la sanidad y la medicina que me curaría, que había abundancia de revelación y de verdad. Yo he aprendido con ustedes, con mis hijas, y así es. Yo pienso que el Señor se ha manifestado y creo que pueden los médicos estar muy asombrados de todas mis reacciones físicas, porque no he sentido absolutamente nada, nada, ni un solo dolor, no he sentido nada, solo he sentido sanidad y la presencia del Señor. Por eso estoy dando este testimonio. En el poco tiempo que le he escuchado de los apegos, he escuchado testimonios muy lindos de las personas que la siguen a usted. Entonces, un abrazo. Hasta luego. Muy Leticia, un buenos abrazo, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús por tu sanidad y por tu días. restauración total. Gloria al Señor. Gracias por compartirnos. Muy Bueno. bien. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola, buenos días, Silvia. Hola Gilma, buenos días. Eh, Así es, señora Leticia, cuando uno descansa en Dios, Él todo lo hace, Él es maravilloso. Eh, es verdad, Él se lleva todos los dolores, eso lo vi en mi hijo, yo ya se los había contado, que Él no sufrió dolor en su muerte, no sufrió ni un instante de dolor, Él no permitió que yo lo viera sangrar, nada. Cada día Dios ha permitido que yo vea más cosas maravillosas de mi hijo y que eso me dé paz y tranquilidad, porque han habido momentos en los que uno como que quiere flaquear, como que no quiero seguir porque me hace falta, pero igual pues son apegos, él era de Dios, no era mío, y es algo en lo que yo tengo que seguir luchando y sanar eso, porque él me va a hacer falta toda mi vida, porque era mi hijo, él me lo había dado y se lo quiso llevar. Bendito sea el Señor, cómo se lo llevó. Eh, Ayer estaba mi hija mirando el Facebook y de un momento a otro se abrió el Facebook de él y ha permitido que veamos unas cosas. Dios mío, él se estaba despidiendo de nosotros, hacía más o menos 15 días, publicó cosas en su estado que nosotros nunca le mirábamos eso, despidiéndose. A mí me dejó un mensaje en el muro y decía: mamá, gracias por todos los sacrificios que ha hecho por mí. Algún día se los voy a pagar. Dejó cosas que si estabas flaqueando, que tuviéramos fe. Otro, que si el diablo te persigue, que tenga fe o que tengamos fe. O sea, algunas cosas que me dejó anoche que estamos viendo eso también. Yo dije: Señor, mi hijo lo amaba, mi hijo lo amaba, tenía fe en usted, porque él todo lo que dejó fueron cosas y palabras lindas para enseñanza. O sea, había dejado una vaina, un hueco en el cementerio y decía que el único lugar donde lo iban a amar todos. Y así fue. El día que él faltó allá al cementerio, fueron más de 200 personas a acompañarlo, a demostrarle el amor tan grande que todos le tenían. Y agradecida con Dios por no habérmelo dejado sufrir, porque yo no lo vi quejarse en ningún momento. Lo que les digo, no lo vi derramar una gota de sangre, no le vi sus huesitos partidos, porque no, Dios no permitió que yo viera eso. Dios permitió que Él me esperara, que Él me llamara, que Él hablara conmigo, que se despidiera de mí. Entonces, todo eso hace que mi fe aumente cada día más en Él. Y pues seguir de la mano de Él y aumentar cada día mi fe en Dios, mi fortaleza,
quiero aprender muchísimas cosas más. Silvia, gracias por estar ahí dándonos estas enseñanzas tan maravillosas que nos hacen cada día más fuertes, nos hacen cada día más fuertes. Y pues, no, muchas gracias a todas por estar aquí en estos cafés que nos edifican a todas y nos ayudan a llevar la palabra a muchas personas que lo necesitan. Gilma, gracias. Esa es la paz que sobrepasa entendimiento. Los hombres no pueden entender la paz que tú experimentas en el corazón, a pesar del dolor y la dificultad que puede derrumbar a cualquier ser humano, pero Dios te ha levantado y te ha fortalecido porque Él provee de la paz que sobrepasa entendimiento. Y así es, la oración tiene que ser una constante en nuestra vida más. Nosotros tenemos que orar de continuo. La oración es nuestra arma de descanso, es nuestra herramienta poderosa para descansar. Si hoy está tu corazón atribulado por cualquier motivo, por más difícil que parezca, te quiero decir que tu oración abre tu boca, que tu boca activa la bendición del cielo, tu boca activa el gozo, la paz que sobrepasa entendimiento, tu boca en la oración activa la gracia y el chorro de gracia, de provisión, de sustento, de restauración, de restitución, de multiplicación, de protección, de cuidado, de defensa de parte de Dios para ti en este día. Así que vamos a hacer de la oración nuestra herramienta más poderosa, que nuestro templo, que es nuestro cuerpo, sea una casa de oración, como la llama el Señor Jesús, porque para eso hemos sido creados, para estar en comunión y en unidad con Él. Y de esa manera la gracia se derrocha de manera sobrenatural en nuestras vidas. Gracias, Gilma, por compartir. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola, Sí, buenas. yo estoy acá con una amiga, ella es la enfermera que me está acompañando y ella quiere dar un testimonio que si ella lo puede dar. Claro, Leticia, claro que sí. Bueno, entonces ahí va. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Alba Mayorga. Alba, buenos días. Mira, yo tengo un testimonio de hace un año. Obviamente yo le he dado las gracias a Dios, me le boté de rodillas con Dios, sí le he agradecido mucho esto que me hizo, este milagro, que aún yo no lo creo. Alba, no te escuchamos. Si quiere, conéctate un poquito más al micrófono. Creo que se te apagó el micrófono, el audio. Ay, qué pesado. Sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí, si quiere puede ya contarles que se te había activado, se te había Sí. apagado el audio. Sí, señora. ¿La escucha? Sí, ahora te estamos escuchando. Bueno, como le decía, entonces eso fue hace un año, es con referente a mi hija. Ella le apareció una mancha en el hígado y esa mancha era pequeña, entre más grande esa mancha. Los médicos, cantidad de médicos, le mandaron tratamiento, antibióticos, bueno, así como está doña Leti, pero nada. Lo último que ya dijo el médico, porque cada día se iba engrandeciendo esa mancha, entonces me llama, me dice, mira, no le tengo tan buenas noticias, pero hay que hacer lo último. Y lo último que yo puedo hacer por ella y pueda que de la mano de Dios todo salga bien, hay que operarla y quitarle ese pedazo de donde está la mancha, quitárselo. O sea, es algo que es delicado, pero si yo la dejo así,
va a ser aún más. Entonces, vamos con la mano de Dios a hacer esta cirugía porque no queda ningún otro recurso, ya se le hizo todo lo que había que hacer y no mejora para nada. Entonces, pues dije, bueno, lo que sea, doctor, porque, ¿qué puedo decir? Si eso es la única solución ya, pues hacerlo. Y bueno, de todas maneras me dio unas indicaciones, pues que no era tan bueno, tan favorable, pero que había que hacerlo. Bueno, yo la coloqué en las manos del Señor y le dije que sea lo que Dios quiera. El día que vine, son de estas mismas clínicas, a las Dila Lule, 6 de la mañana, la pasaron a las 6:30 cirugía. Estando la niña ya en la mesa de cirugía, sin ropa, sin nada, de pronto dice el médico, yo quiero ver otra vez todo, aunque ya había mirado, ya era listo para la cirugía, ya tenían instrumentos, todo ahí. Dice, yo quiero volver a ver porque pues él no le gustaba la idea de hacerle esa cirugía porque pues eso iba a tener muchísimos inconvenientes, o sea, la niña no iba a quedar bien. Empezó a mirar, empezó a ver, volvió y le hizo, pues como ahí hay pantallas, le hizo una ecografía, empezó a tomarse el tiempo cuando van para cirugía ya, no sé, pidió que tenía que darle un tiempo porque es que no le convencía esa cirugía, que estaba todo ahí, pero que él no sé por qué no tenía esa idea de hacerle la cirugía, que él quería él mismo asesorarse si en verdad lo que decía en la historia era real. Y se puso otra vez y por medio de las pantallas empezó a hacerle la ecografía, a mirarle, y en un momento dice, Dios, pero yo no le veo nada a esta niña, yo ¿por qué la voy a operar? Yo la veo sana, yo no le veo nada, ¿cómo le voy a hacer ese daño? Y le dice, párate, hija, que no tienes nada. Bueno, la niña se paró, eso fue algo terrible, eso fue algo impresionante cuando sale el doctor y me digo, ya doctor, todo salió bien, porque él se demoró siempre. Me dijo, no mujer, tu hija está sana, tu hija no tiene nada, no tengo por qué operarla porque la niña está bien. Pero yo digo que eso fue un milagro de Dios porque yo la había pasado por muchos especialistas y siempre me dan un diagnóstico pues bastante feo. Y la única solución era la cirugía, pues lo decidí, dije que sea lo que Dios quiera, si se la quiere llevar, ya, lo único que no me quede, pues que sufra. Cuando el doctor sale y me da esa gran noticia, entonces yo digo, ¿quién estuvo ahí? La mano de Dios. ¿Quién la sanó en el momento? Dios, porque eso es algo increíble. Sigan. Ese es el testimonio que tengo para comentar. O sea, estoy feliz y de verdad que Dios existe, Dios hace milagros y muy poderosos. Yo siempre he creído muchísimo en Dios, pero después de esto ha sido algo maravilloso, ha sido algo muy lindo, y a todas las personas que aún como que lo dudan que Dios puede hacer milagros, Él lo puede todo cuando uno le pide con fe y está con Él. Bueno, muchas gracias. Señora Alba, gracias por compartirnos tan lindo testimonio, gracias por edificarnos, porque el poder de Dios y la gracia no tienen explicación humana, no hay razón ni lógica que pueda comprenderse, por eso es gracia, porque no puede obrar en la mano de los hombres, porque no sucede por algo que nosotros hacemos, sino es por su sobrenatural poder, y gracias porque operan milagros, prodigios, porque Él hace, la gracia de Dios hace que florezcan los ríos que están secos, las plantas que están secas las hace florecer, le da vida a los huesos secos, le da agua al sequedal. Él convierte los sequedales en manantiales y no hay una explicación. Por eso es gracia, y nosotros estamos llamados en esta mañana a activar el favor y la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y recordemos siempre que el corazón entra en tribulación, le estamos cerrando el chorro al favor y a la gracia de Dios. Y cuando nuestra alma está en descanso en el Señor, cuando nuestra alma está confiada, nuestro corazón y nuestro espíritu están confiados en Él, su gracia fluye de manera sobreabundante, sobrenatural y de manera inexplicable. Gloria a Dios por ese testimonio. ¿Alguien más nos comparte? Terminamos nuestro café en esta mañana. Muchas gracias. Con todo gusto, señora Alba. Un abrazo.
¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Bueno, no se preocupen, si nadie más, entonces les envío un abrazo gigante, deseo que la gracia y el favor del Señor estén y reposen sobre sus vidas, que la bendición del Padre, la bendición de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y la bendición de su Santo Espíritu reposen en sus vidas. El próximo café vamos a hacer la oración de unción, así que tengan su aceite de oliva listo. El próximo lunes a las 7 de la mañana nuestro café. Vamos a hablar acerca de la unción y vamos a orar por ese aceite de unción para que usted en este año lo tenga listo, lo tenga en la mano y lo pueda usar en todo tiempo, representando la presencia viva de Dios. Así que les mando un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, que la gracia y el favor del Señor fluyan en sus vidas. Chao, chao. Dios les bendiga. Un abracito, gracias. Amén, Silvia, gracias, Dios te bendiga. Abrazo a todos, Dios los guarde. Un abracito, Dios les bendiga.